Gracias. ¿Alguna pregunta o algo? Magnífico, Javier, muchísimas gracias. Y llamamos a la mesa a David Granado Hermosín. ¿Tú vas a...? Sí. ¿Cuándo quieres estar? Bueno. Bueno, mientras él coloca la información, damos algunas notas, ¿verdad?, sobre el conferenciante. David Granado Hermosín se graduó en el grado de Humanidades por la Universidad Pablo de Olavide en 2013. En 2014 finalizó en la misma universidad el máster en Arte, Museos y Gestión del Patrimonio Histórico, y en enero de este año pues ha defendido su tesis doctoral sobre cofradías penitenciales sevillanas con una calificación de sobresaliente cum laude. Desde ese mismo año 2013 es miembro del Centro de Estudios e Investigación para la Religiosidad Andaluza y colaborador honorario del Departamento de Geografía, Historia y Filosofía en el área de Historia Medieval. Pertenece, como he dicho, a la Universidad Pablo de Olavide y nos va a hablar de la presencia del vino en las cofradías penitenciales de Sevilla entre 1538 y 1701. Muchas gracias y adelante. Buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores por invitarme y a todos ustedes por asistir. Cuando la profesora Pérez González me invitó a participar en este congreso internacional, realmente no sabía qué podía aportar yo al mundo del vino, hasta que me sugirió que me fijase en las profesiones relacionadas con el vino que documenté para mi tesis doctoral, que realmente son bastantes. Antes de seguir, también quería comentar que a la hora de hablar de estas profesiones he dejado fuera a los hermanos de la Cofradía de la Veracruz, pues de ella nos hablará mañana viernes Ruiz Verdejo. El vino ha sido un elemento muy presente en nuestra sociedad desde tiempos inmemoriales hasta nuestra fecha actual. Durante la Edad Moderna, la vid desempeñó un papel fundamental en la agricultura, ya que a su valor alimenticio se unían los beneficios elevados consecuentes de la comercialización del vino y de sus derivados. Los viñedos, en esta época, conocieron un importante impulso en todas las regiones peninsulares, ganando terreno al cereal. En este trabajo vamos a estudiar la presencia del vino en las cofradías penitenciales de la ciudad de Sevilla durante el reinado de los Austrias, esto es, desde 1538, año en el cual se documenta la primera hermandad penitencial, hasta 1701. Para ello hemos analizado las fuentes documentales que nos proporciona el Archivo General del Arzobispado de Sevilla y los archivos de las distintas hermandades actuales de la ciudad hispalense. Los datos obtenidos los hemos dividido en varios apartados. Para entender este trabajo es necesario dar una serie de definiciones sobre qué es una cofradía penitencial. La palabra hermandad y cofradía ha dado mucho juego y quebraderos de cabeza a las mentes de los numerosos historiadores que se han encargado del tema. Han sido muchos los investigadores que han dado, a lo largo de los tiempos, una definición más o menos exacta. Actualmente usamos como sinónimos ambas palabras, pero hermandad viene definida como una asociación constituida a modo de cuerpo orgánico que tienen por fin ejercer obras de caridad o de piedad. Y es cuando esta hermandad se dedica al culto público cuando recibe el nombre de cofradía. En la documentación tratada se emplea ambos conceptos casi como sinónimos, por lo que nosotros una vez vamos a emplear el término hermandad y otra el término cofradía, siendo esta el más usado. Fueron muchos los tipos de cofradías que existieron en Sevilla. Las hermandades que aquí estudiamos son las penitenciales y pertenecen o forman parte del grupo de cofradías piadosas. Una cofradía penitencial de disciplina o de sangre, siguiendo a Sánchez Herrero, es una asociación de hombres y mujeres abierta numérica y socialmente, aunque con un predominio de los grupos del común, que venerando y contemplando el misterio de la pasión y muerte de Jesucristo, al que también se asocia su Santísima Madre, le rinde culto e imitación, principalmente con una austera y penitente salida procesional en la que algunos o la mayor parte de sus cofrades se disciplinan los días del jueves o viernes santo y con otros cultos a lo largo del año. Atiende las necesidades de los hermanos espirituales temporales de la vida y de la muerte y la de los otros prójimos. Tienen una organización o estatutos que progresivamente van siendo aprobados por la jerarquía eclesiástica.
Desde 1570 hasta 1750 lo que encontramos en Sevilla es la denominada cofradía barroca. En la cofradía barroca contemplamos una salida procesional festiva, solemne y hasta triunfal, en la que se tiene en cuenta casi exclusivamente los aspectos externos y formales, tanto las imágenes y sus aderezos, como en los cofrades, quienes, aunque continúan practicando la disciplina, muchos lo hacen más por un afán de llamar la atención que por una exigencia interior de imitación del dolor de Cristo. De las 50 hermandades y cofradías que hemos documentado en la ciudad de Sevilla entre 1538 y 1701, solo una merece una especial mención en este trabajo. Nos referimos a la Hermandad y Cofradía de Nuestra Señora de la Luz y Tres Necesidades, que fue fundada por el gremio de toneleros. Sobre el origen, fundación y primeras reglas, tenemos noticia en un libro de reglas de 1750 conservado en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla, y en él consta que la cofradía se fundó poco antes de 1580 en el Hospital de San Andrés, en la Carretería, collación de Santa María la Mayor, que es la collación principal de Sevilla, siendo su primera aprobación el 30 de julio de 1586 por el doctor Íñigo de Leciñana, canónigo, provisor y vicario general. Desde este Hospital de San Andrés, una vez que ya se extinguió en 1587, se trasladó a la parroquia de San Miguel, donde estuvo en una de las capillas hasta el 10 de mayo de 1592, fecha en la que se traslada al convento de San Francisco de Paula de la Orden de los Mínimos, en la calle de la Alameda, y ya allí se quedó durante todo el siglo XVII al menos. Allí hizo una escritura ante Gaspar de los Reyes, escribano público, el 10 de mayo de dicho año. Sobre este origen tenemos varios datos también muy interesantes a través de un interrogatorio a varios testigos que se hizo en 1640, que también se conserva en el archivo del Palacio Arzobispal. Uno de estos testigos fue Juan de la Banda, vecino de la collación de San Lorenzo, el cual dijo que la imagen de la gloria de la hermandad estuvo en una capilla frente al pasaje del río, y del Hospital de San Andrés, donde se fundó la corporación, y en dicho año de 1640 dicha capilla era una casa de bizcochero. La imagen de Nuestra Señora, con el título de la Luz, fue hallada, según documento, en 1550, por un buen hombre natural y vecino de Sevilla, en una cueva cercana a la alcantarilla. Su testimonio es como otras tantas de vírgenes que se han encontrado en cuevas, y dice así: fundada sobre la corriente que al Sirio del Arenal y contigua al barrio de la Carretería se comunicaba con el río para desaguar las lluvias, siendo guía del soberano hallazgo una brillante luz que iluminaba la cueva en que dicha imagen estaba, y porque se le dio el título de la luz, fue colocada en una casa inmediata a dicho sitio, en que permaneció algún tiempo con decente culto. El estudio de los cofrades no es todo lo completo que cabría desear, siendo un trabajo complicado y fructífero al mismo tiempo. Complicado principalmente por dos motivos. El primero, y más evidente, es la completa falta de libro de entrada de hermanos, sobre todo aquellas cofradías extinguidas en nuestros días. De las 50 hermandades penitenciales que hemos podido documentar, únicamente se han conservado actualmente 14 libros de asiento de hermanos de 10 cofradías. Algunos de ellos se han perdido por el camino, a lo largo de los avatares de la época, o simplemente no se redactaron completamente. Fueron muchos los cofrades antiguos que no aparecían reflejados en los libros. En cuanto a las mujeres, desgraciadamente, no son muchos los libros de asientos de hermanas que han llegado hasta nosotros, y los pocos ejemplos con los que contamos, que son 4 libros en total de 3 cofradías, tampoco arrojan mucha información con respecto al grupo de mujeres que formaban las hermandades. El segundo motivo es que, independientemente de que se haya conservado o no todos los libros de entradas, según qué época y según qué escribano, podemos contar con más o menos información. Algunos escribanos, por ejemplo, solamente apuntaban el nombre, apellido, la fecha de ingreso, y ya otros emiraron más y apuntaron dónde vivían, en qué trabajaban y algún parentesco con otros hermanos. La primera referencia al vino, en este caso al exceso de su consumo, lo encontramos en las propias reglas de las cofradías. En concreto, apreciamos que uno de los motivos decisivos para la expulsión de un hermano por parte de los oficiales era el de los pecados. Muchos fueron las cofradías y hermandades que establecieron capítulos en sus reglas contra los cofrades que cometieran pecados públicos. La Hermandad de la Esperanza y Sentencias de Cristo, actualmente la Macarena, advirtió en un capítulo de sus reglas de huir de los vicios, trayendo siempre delante de sus ojos el temor de Dios, principalmente el de ser taur, es decir, jugador público, ya sea de dados o de naipes,
del que suele haber gente de mal vivir, ir de frecuentar las tabernas. Tampoco se podía ser persona ni tener la sospecha que tomase vino, ni persona infame, ni que tuviera cualquier otro vicio notable. Bueno, en cuanto a las profesiones relacionadas con el vino, este apartado los hemos estudiado más extensamente en mi tesis, y hablar de estas profesiones es también hablar, aunque indirectamente, de corporaciones de oficios. Muchos de estos oficios y asociaciones de trabajo o bien se unieron a una cofradía o bien tenían una propia ella, como por ejemplo el caso de la mencionada cofradía de Nuestra Señora de la Luz y Tres Necesidades. De los 7.696 hermanos estudiados en nuestra tesis, solo disponemos de información sobre las profesiones de 3.438, es decir, el 45%, tal y como podemos ver en el gráfico. Las profesiones de los cofrades documentados eran muy diversas, los cuales hemos ido estudiando a partir de la división tradicional en sector primario, secundario y terciario. Sin ninguna duda, la mayor parte de los cofrades documentados trabajan en el sector secundario, con 2.191 casos documentados, que representa el 28%. Los hemos dividido en distintas artesanías, como podéis ver en el gráfico. Las actividades artesanales sevillanas, siguiendo a Domínguez Ortiz, por su variedad y por la potencia de algunas de ellas, hacían de nuestra ciudad el primer centro industrial de la España de los Austrias, y hubiera podido llegar a ser uno de los más importantes del mundo. La artesanía de la piel y el cuero ocupa, después de la artesanía textil y la del metal, el tercer lugar en cuanto al número de trabajadores documentados, con 386 representantes. Son los fabricantes de los calzados los que tienen un predominio en este caso, aunque contamos también con otras manufacturas. Concretamente, de las relacionadas con el vino, estudiamos aquellos oficios que se dedicaron a la confección de obras en cuero de uso diverso, como por ejemplo los odreros. Estos eran los artesanos dedicados a la fabricación de odres, uno de los recipientes más usados en la época debido a la importancia del comercio del aceite y del vino en la ciudad de Sevilla. Documentamos un total de 35 ejemplos, siendo 2 de ellos oficiales. Los artesanos de la madera representan un total de 246 cofrades documentados. De ellos encontramos los toneleros, que eran los artesanos que se dedicaron a la manufactura de toneles, pipas para vino, agua, aceite y sardinas, etc. Tienen una hermandad propia, la famosa cofradía de las Tres Necesidades, por lo que de los 100 toneleros documentados, 2 de ellos oficiales y 6 maestros, la mayor parte ingresó en esta hermandad. También tenemos a engavetadores, carpinteros dedicados a la manufacturación de gavetas. Una gaveta es, por un lado, una especie de caja sin tapadera y corrediza que se colocaba en los escritorios, y por la otra, que es la que nos interesa, puede referirse a una tina o balde pequeño de madera que servía para servir el vino a la marinería. Documentamos un total de 3 representantes, hermanos de Nuestra Señora del Traspaso, que es la actual del Gran Poder. El sector terciario representa el 15% del total, con 1.116 cofrades estudiados, los cuales se dedicaron a una gran variedad de actividades, como podéis ver en este gráfico. Ocupa el primer lugar las profesiones dedicadas a las actividades económicas y la comercialización de materias primas y productos manufacturados. La cifra de los cofrades vinculados a estas actividades ascienden a 444. La profesión que caracteriza a este subsector es la del mercader, en la que documentamos 137 mercaderes, 104 cofrades mercaderes especializados, de los cuales 8 solamente se dedicaron al comercio del vino. Hay más, pero estos ya pertenecen a la hermandad de la Veracruz, de la que ya hablarán mañana. También documentamos a los tratantes, aquellos quienes compraban al por mayor géneros comestibles para venderlos al por menor, con 23, de los cuales 45 son tratantes especializados, y aparte de ellos 19 solamente se dedicaron al vino y 1 al vino y al carbón. Las profesiones documentadas del subsector de las subsistencias son 85. Dentro del grupo de los oficios relacionados con la bebida encontramos el oficio de tabernero, con un total de 5 representantes, que son los más numerosos de este grupo,
Y en el último grupo de este sector estudiamos las profesiones relacionadas con el alojamiento. De ello destacamos los mesoneros y tenemos 6 casos de cofrades que eran mesoneros. En cuanto a la mujer, ser mujer en la España del antiguo régimen, a decir de Soria, suponía, al igual que en las anteriores épocas, una forma de discriminación. Si los individuos eran desiguales ante la ley, mucho más lo eran en función del género que poseyeran. Esto ha ocasionado que la presencia femenina en la historia haya pasado prácticamente desapercibida. La historiografía actual ha conseguido sacar a la luz la importancia que tuvieron las mujeres en la historia, convirtiendo el género en un concepto clave para el análisis histórico. La mujer fue marginada tradicionalmente en el ámbito laboral, en el que su trabajo, muy presente en la economía del antiguo régimen, no parecía tener importancia y era incluso ocultado en las fuentes documentales. Hemos estudiado un total de 646 hermanas, de las cuales apenas conocemos sus profesiones, salvo la de 6. De todas ellas es necesario mencionar a 2 mujeres, Ana de Prado y Sebastiana de los Ríos. Estas eran hermanas de la Cofradía de las Tres Caídas y Nuestra Señora del Arco. La primera entró en 1670 y la segunda en 1669. Ambas tenían tabernas, la segunda además una tienda. Ana de Prado la tenía en la Collación de Santa Catalina y Sebastiana en la de San Bartolomé. Presumiblemente podríamos decir que sus oficios eran los de tabernera, pero sin poderlo afirmar con total certeza porque la documentación es muy escasa. Y ya para acabar, la imitación de Cristo buscará, en palabras de Rodríguez Mateos, exteriorizar el abandono y la mortificación que sirvan de doctrina al pueblo. Este camino se vio ilustrado por la imitación de Cristo de Fray Tomás de Kempis. Además, tanto las tradiciones y representaciones religiosas y los autos sacros encontraron una nueva fuente de inspiración en la remembranza pasionista de Cristo como camino a seguir para la purificación y la salvación eterna. Lo que nos interesa en este aspecto es el momento del lavatorio. Tras la procesión de disciplina o de sangre había un lavatorio en la sede de la corporación a base de agua, vino blanco cocido, arrayán, laurel, rosa, violeta, piña y romero, y todo provisto con una cantidad incierta de vasijas. Lo que hacía esto era ayudar a limpiar y a cicatrizar, o al menos que no cogieran infecciones, las cicatrices de los hermanos de sangre. Y dice así las reglas: para lo tocante a la conservación de los hermanos y para el bien y salud de nuestros cuerpos. Además, tenía que tener arrayán en polvo, papel de añafea y esponjas para curarlos. Desgraciadamente no podemos obtener más información sobre las cuestiones aquí estudiadas en el seno de las cofradías debido a la falta de documentación, bien porque no se han conservado o bien porque no han sido halladas. Para ello habrá que esperar nuevas investigaciones en donde se empleen distintas fuentes documentales o archivos, como por ejemplo el Archivo Histórico Provincial, el Archivo Municipal o en menor medida el Archivo Histórico Nacional, que esperamos poder realizar en un futuro muy cercano. Muchas gracias.